La divertidísima declaración de Gupse Ozai sobre Bararduk. Antes decía, miren a mi marido todas las mañanas, pero ya no. Gupse Ozai, una de las figuras más prolíficas y naturales del cine turco, vuelve a ser noticia con su habitual franqueza. La reconocida guionista, actriz y directora causó sensación en las redes sociales con un ingenioso comentario que hizo en un programa de YouTube. Ozai, felizmente casada con Bararduk, respondió al comentario de un fan, seguro que dice, miren a mi marido todas las mañanas, con su característico humor, provocando risas y reflexión. Antes decía, miren a mi marido todas las mañanas, pero ya no. En una casa con vistas al mar, ya no se mira al mar, algo así. Esta frase rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios respondieron a las palabras de Gupse Ozai con risas y comentarios de admiración. Algunos encontraron en estas palabras la naturalidad de las relaciones duraderas, mientras que otros afirmaron que Gupse Ozai había conquistado corazones con otra perspicaz observación. El símbolo de la naturalidad, Gupse Ozai. Nacida en Izmir en 1984, Gupse Ozai se ha ganado un lugar especial en el corazón del público turco gracias a su personalidad entretenida, su ingenio agudo y su singular sentido del humor. Graduada del Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Eyüp, Ozai ha mostrado un gran interés tanto por el trabajo detrás como delante de las cámaras desde sus años de estudiante. Ozai comenzó su carrera con cortometrajes y alcanzó la fama con su papel de Nurayat en la serie de televisión Yalan Dünya, Mundo de Mentiras. La mordaz, celosa y, a la vez, adorable Nurayat demostró su talento tanto para la actuación como para la escritura. Con este papel, Gupse Ozai se convirtió en pionera de un lenguaje único en la comedia femenina. Tras haber escrito y protagonizado producciones como Delia, El Tilerinsaba y Gorunce, Ozai se ha destacado especialmente por su habilidad para contar historias de mujeres a través del humor. La historia de cómo conoció a Bararduk. Uno de los momentos clave en la vida de Gupse Ozai fue, sin duda, su encuentro con Bararduk. Su historia comenzó con la película Delia de 2014. Ozai y Arduk, quienes interpretaron personajes opuestos en la película, rápidamente trasladaron la química que surgió en el set a la vida real. Inicialmente descrita como simple amistad, esta relación finalmente floreció en un profundo amor. Bararduk, un actor muy cotizado, quedó cautivado por la energía, la inteligencia y la sinceridad de Gupse Ozai. Ozai, a su vez, quedó impresionado por la modestia, la calma y el carácter protector de Arduk. Aunque su relación inicialmente se mantuvo alejada de los focos, la fortaleza de su amor era palpable. Tras un largo noviazgo, la pareja de famosos contrajo matrimonio en una sencilla ceremonia en 2020. Esta boda, celebrada durante la pandemia, se recuerda como una celebración sincera y sin ostentación. Armonía y humor en el matrimonio. La característica más distintiva de la relación entre Gupse Ozai y Bararduk es su sentido del humor. El carácter enérgico, alegre y a veces eufórico de Ozai crea un equilibrio perfecto con la naturaleza más tranquila, cautelosa y, a la vez, cálida de Arduk. Ozai suele decir en entrevistas, el secreto de nuestro matrimonio es la risa. Es la cura para todo, enfatizando el papel crucial que juega el humor en su relación. Este aspecto volvió a llamar la atención en su reciente aparición en YouTube. Respondiendo a un comentario ingenioso de sus fans con su peculiar estilo, Ozai explicó la naturalidad de las relaciones duraderas y, con su sinceridad, hizo reír a su audiencia. Decía algún día. No digo ya no. Ya sabes, en una casa con vistas al mar, dejas de mirar al mar, algo así, dijo, explicando esencialmente que el amor finalmente da paso a la paz y la amistad, y que esta es otra forma de amor. La frase que desató una tormenta en las redes sociales. Las palabras de Gupse Ozai se convirtieron rápidamente en tendencia en las redes sociales. Usuarios de Twitter, Instagram y TikTok compartieron su declaración con sus propios comentarios, generando una gran repercusión. Algunos comentaron, así es el amor maduro, mientras que otros exclamaron, Gupse lo ha vuelto a hacer. Las páginas de humor adornaron la declaración con viñetas, algunos usuarios incluso crearon una tendencia al compartir publicaciones con el hashtag, almohadilla de Nizmanzaralev, almohadilla de Nizmanzaralev. Esta declaración trascendió el simple humor y se convirtió en un símbolo de naturalidad en las relaciones. Esta declaración, que expresa con sinceridad los sentimientos de las parejas de larga duración,
le recordó una vez más a Ozai su naturaleza sencilla y auténtica. Bararduk, Gupse llena de alegría mi vida. Gupse Ozai, al igual que su esposo Bararduk, no suele hablar mucho de su vida privada. Sin embargo, Arduk, en sus escasas declaraciones, no oculta su amor por Ozai. El famoso actor expresó su admiración por su esposa en una entrevista, diciendo, Gupse trae alegría a mi vida. Su energía es contagiosa. Siempre hay risas en casa. Estar juntos cambia el ritmo de la vida. Esta declaración demuestra que el sentido del humor de Ozai no solo funciona frente a las cámaras, sino también en la vida cotidiana. Las palabras de Arduk también demuestran la fuerza de su respeto y amor mutuos. 2022, una nueva integrante en la familia, Hanasia. 2022 marcó un punto de inflexión en la vida de la pareja. La hija de Gupse Ozai y Bararduk, Hanasia, nació en septiembre de 2022. La noticia fue recibida con gran alegría por la prensa sensacionalista. En un comunicado tras el nacimiento, Gupse Ozai dijo, la maternidad es una experiencia increíble. Es como renacer. Bararduk compartió sus sentimientos, cada vez que miro a los ojos de mi hija, vuelvo a comprender el sentido de la vida. La pareja procura criar a su hija lejos de los medios de comunicación. Aunque no muestran sus rostros en las redes sociales, los pequeños detalles que comparten ocasionalmente bastan para alegrar a sus seguidores. Dos mentes creativas en casa. La relación entre Gupse Ozai y Bararduk no es solo romántica, es también una colaboración artística. Ambos actores se apoyan mutuamente en sus carreras. Ozai comenta que suele pedirle ideas a Arduk al escribir sus guiones, e incluso algunos diálogos se ven influenciados por sus sugerencias. Arduk, a su vez, expresa con frecuencia su admiración por el estilo de dirección de Ozai. La pareja, que comparte una energía muy productiva fuera del set, a veces se divierte con los sketches que escriben juntos. Ozai dice, es imposible aburrirse en nuestra casa. Después de que nuestra hija se duerme, Bar y yo a veces experimentamos con personajes. Esos momentos de risa me inspiran nuevas ideas. Viviendo el amor con discreción. Uno de los aspectos más admirables de Gupse Ozai y Bararduk es que mantienen su relación alejada del foco mediático. Ozai explicó su decisión diciendo, nuestra vida privada debe permanecer privada. Publicar constantemente en redes sociales no es para mí. El amor es algo que se vive en silencio. Esta postura es respetada por los fans de la pareja. Aunque no los vemos juntos con frecuencia, la sinceridad que transmiten las escasas fotos que comparten habla por sí sola. La declaración de Ozai en una entrevista, cuando logras ser como un amigo con tu pareja, el matrimonio funciona, resume a la perfección esta sencilla felicidad. Una nueva era en su carrera, audaces pasos en la dirección. En los últimos años, Gupse Ozai ha dado mucho de qué hablar no solo por su actuación, sino también por su visión como directora. Tras haber dirigido también Delia 2 y el Tiller Saba, La batalla de las cuñadas, Ozai cosechó un gran éxito tanto en taquilla como entre la crítica. Al hablar de este aspecto de su carrera, Ozai destacó con frecuencia el apoyo de Bararduk, diciendo, Bar siempre es mi crítico más honesto. Nunca aprueba algo solo por cumplir. Me dice si es sincero, y eso me ayuda a mejorar. El fenómeno Gupse Ozai en las redes sociales. Las publicaciones de Gupse Ozai atraen constantemente mucha atención en las redes sociales. A veces, sus vídeos burlándose de sí misma, otras veces sus observaciones humorísticas sobre la vida, alcanzan millones de visualizaciones. Como en su última declaración, logra ser famosa y, a la vez, una más del grupo. Esto le otorga un lugar especial en el humor turco. La comedia femenina y el efecto Gupse. Una de las cosas más importantes que Gupse Ozai ha defendido a lo largo de su carrera es que las mujeres pueden ser representadas como personajes divertidos, espontáneos, imperfectos y, a la vez, fuertes. Ozai, quien lo demuestra con creces con su personaje Delia, afirmó, las mujeres necesitan liberarse de la presión de parecer perfectas. Reír, hacer el tonto y cometer errores son cosas muy humanas, abriendo así un nuevo horizonte en la comedia turca. Este enfoque también ha inspirado a jóvenes guionistas y directoras. La influencia de su estilo se puede apreciar en muchas comedias actuales. La filosofía de vida de Gupse Ozai, el humor cura. Ozai, quien suele decir en entrevistas, el humor es mi método de supervivencia,
es una de esas personas excepcionales capaces de convertir cualquier experiencia en humor. Reír es fácil en los días buenos, pero creo en el poder de la risa incluso en los malos, dice Ozai, adoptando esta filosofía tanto en su vida personal como profesional. ¿Por qué fue tan efectiva la analogía de la vista al mar? Las palabras de Gupse Ozai no eran solo una broma. La metáfora de la vista al mar resumía la naturaleza cambiante de las relaciones. Acostumbrarse a algo que inicialmente se admiraba significa entrar en un periodo donde el amor se asienta, no se desvanece. Miles de personas han interpretado esta cita como una verdad sobre las relaciones. Incluso psicólogos expertos analizaron esta frase, comentando, Ozai ha descrito con gran precisión la madurez emocional en las relaciones. Nuevos proyectos en puerta. Gupse Ozai continúa produciendo a pesar de su apretada agenda como madre. Anunció que está trabajando en un nuevo guión cinematográfico, que una vez más contará la historia de una mujer. Se rumorea que Bararduk también hará un cameo en la película. Aunque aún no se han publicado los detalles, los fans ya se preguntan, ¿volveremos al universo de Delia? Bararduk sigue muy ocupado. Mientras tanto, el actor continúa participando en proyectos tanto para televisión como para plataformas digitales. A pesar del ritmo frenético de la vida con su esposa, Arduk encuentra el equilibrio en la vida familiar, riendo en las entrevistas y diciendo, Gupse mantiene el equilibrio en casa. El humor es la mejor medicina. Una avalancha de cariño de sus fans. Tras el programa, Gupse Ozai recibió miles de mensajes en redes sociales. Sus fans elogiaron su naturalidad, su capacidad para reírse de sí misma y su sencilla forma de describir el amor. Un usuario comentó, la sinceridad de Gupse nos recuerda a nosotros mismos. Todos llevamos un poco de Delia dentro. Otro escribió, esta es la fórmula de un amor duradero, humor y respeto. Conclusión, la risa es la verdadera esencia de la vida. La frase de Gupse Ozai, antes le decía a mi marido mírame, todas las mañanas, pero ya no, puede parecer una simple broma, pero encierra un profundo significado. Narra cómo el amor se transforma en una relación duradera y cómo la costumbre y la paz se entrelazan. Y lo hace sin dramatismos ni artificios, simplemente con risas. Gupse Ozai no solo es una de las figuras femeninas más influyentes del humor turco, sino que también inspira a millones con su gracia natural. Su historia es un vivo ejemplo del lema, ríe, ama y vive con sencillez. La mujer que una vez exclamó, mira a mi marido, cada mañana, ahora parece acostumbrada a su casa con vistas al mar. Pero el sonido del mar aún resuena, como las apacibles olas de su amor eterno.